Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Si hubieras sabido esto antes, el podcast en el que te vengo a hablar de todas estas habilidades que en mi caso a mí no me enseñaron en la educación más formal o más tradicional, las fui descubriendo desde mi historia profesional, ¿no? Hubiera avanzado muchísimo más, me hubiera ahorrado muchísimo tiempo, muchísima energía. Una de ellas es de la que te vengo a hablar en el episodio de hoy, que es la habilidad de creatividad. One, two, three, four. Y me has oído bien, habilidad, porque tú te consideras una persona creativa. ¿Dirías que tu profesión es una profesión creativa? Si, por ejemplo, te enseño a estos tres profesionales, ¿cuál dirías que es el más creativo? Y ahí es donde está un poco la trampa, porque la creatividad no es realmente algo que se relacione tanto con el talento en sí. La creatividad es una habilidad y todos somos creativos, todos tenemos la capacidad de expresar nuestra creatividad, pero muchas veces no lo hacemos por ciertos bloqueos, ciertos condicionantes sociales que pueden ocurrir y nos bloquean a la hora de expresarnos libremente y de expresar nuestra creatividad. Así que quédate por aquí porque te vengo a explicar por qué todos somos creativos, cómo puedes desbloquear esa creatividad y cómo en mi caso desbloquear mi creatividad, que me ha llevado más de una década y sigo un poco en ello, pero el hecho de irme desbloqueando a nivel creativo, cómo me ha ayudado muchísimo a nivel profesional a la hora de hacer aquello que más me gusta. Y como te decía, todos somos creativos, pero muchas veces no creemos que lo somos, pero también es por cómo se ha reforzado esa historia para muchos de nosotros. Yo soy de la generación millennial, entonces en mi caso recuerdo que cuando empezaba a pensar en posibles carreras que hacer, las que eran profesiones más artísticas, que eran las que más me llamaba, porque soy una persona altamente creativa en ese sentido, tengo una llamada creativa muy fuerte, entonces siempre he pensado que para expresar esa creatividad tenía que irme por la rama de las profesiones más artísticas. Entonces, de hecho, mi primera opción era Bellas Artes. Pero ¿qué ocurre? Cuando dije en mi casa que quería hacer Bellas Artes, fue como, no, mi entorno más cercano me persuadió claramente, o sea, utilizaron todas esas técnicas persuasivas de las que te voy a hablar mucho en este canal, para que no hiciera Bellas Artes, porque claro, se entendía como una carrera que no iba a tener salidas, que no iba a conseguir tal vivir de las Bellas Artes. Luego también pensé en periodismo, de hecho a mí lo que más me gusta es la combinación, es un periodismo muy creativo, como ves, que es lo que me gusta mucho desarrollar, y también periodismo no se considera una carrera con muchas salidas, así que lo que hice fue optar por Derecho Económico. Como ves, me dejé completamente llevar por mi entorno y desatendí esa llamada creativa, desatendí ese interés que tenía por expresar de forma creativa, sea desde una profesión o desde otra, ¿no? Lo que yo siempre al final sentí como algo que veía para mí era mucho toda la parte de comunicación o de periodismo. De hecho hice comunicación audiovisual, donde hay una especie de, como que se mezcla mucho la parte de cine con la parte de comunicación. Pero al final, en mi caso, que es lo que te quería comentar, el hecho de tener ese bloqueo creativo, porque pensaba que son carreras que no tienen salidas, también hacer una carrera donde al final no vas a tener ningún tipo de trabajo, pero ahí está la trampa, porque muchas de estas carreras que son creativas, que consideramos como artísticas, se ven esas habilidades que se desarrollan en esas carreras como que son solo para eso, ¿no? Es decir, si yo me pongo a hacer artes escénicas y desarrollo mis habilidades de actuación, de interpretación como actriz, es para actuar en publicidad o para actuar en obras de teatro o en el cine, hacer pelis. No se ve que todas esas habilidades que uno desarrolla cuando trabaja una carrera como es la de actuación te pueden servir muchísimo como profesional luego. Y de hecho, ese es el caso, ese ha sido mi caso y forma parte de mi historia, porque yo lo que desarrollé mucho a nivel profesional, lo que desarrollé muchísimo desde mi formación, fueron todas esas habilidades, pues desde el periodismo a las artes escénicas, fui profesora de artes escénicas durante un tiempo, entonces todo lo que fui aprendiendo, y más en artes escénicas, que además fui profesora de artes escénicas y de teatro con niños durante varios años, entonces imagínate al trabajar con niños que son seres altamente creativos, porque nadie ha venido a bloquearnos todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo estaba trabajando como profesora de artes escénicas de teatro para niños, me empecé a desbloquear muchísimo a nivel creativo, empecé a jugar, empecé a crear obras de teatro con ellos,
fui despertando mucho esa creatividad, eso que había aprendido dentro del mundo de la actuación, lo estaba aplicando de una forma más práctica en esa profesión, y así fue como fui empezando a darme cuenta, ¿no?, de que podemos tener una idea, ¿no?, muy concreta de cómo desarrollar esas habilidades en una profesión, pero la vemos como muy encorsetada a esa parte como más, pues quiero ser actriz y quiero actuar en el cine haciendo películas. No vemos tal vez que esas habilidades de actuación, las mismas que puedes desarrollar en una profesión para ser una actriz, te pueden valer, por ejemplo, en una habilidad como es la oratoria o la oratoria en inglés. Te diré que a mí lo que más me ayudó a la hora de crear un método que ayudara a profesionales en su comunicación, tanto en español como en inglés, fue la creatividad, fue el hecho de asociar diferentes disciplinas de forma que dieran solución a un problema. Y es que aquí viene lo que es la definición de creatividad. Así que te voy a preguntar, si tienes que definir la creatividad en una frase, ¿cómo definirías qué es la creatividad? Porque resulta que la creatividad se define como la capacidad o habilidad de generar ideas, conceptos, soluciones o productos nuevos, originales y valiosos. Es un proceso mental que implica imaginación, pensamiento divergente, capacidad de ver conexiones inusuales, nuevas perspectivas frente a los problemas, desafíos o situaciones cotidianas. Es decir, hay dos elementos clave dentro de la creatividad. Por un lado está la originalidad, que es esa capacidad de producir algo nuevo, algo diferente, sea una idea, sea un producto, sea una solución, una forma de expresión. Y luego está la parte de la utilidad o la relevancia, que lo creado sea algo significativo, sea adecuado para el contexto en el que se utiliza. Mismo desde un chef creando un nuevo plato, al hacerlo de forma creativa en la forma en que usa los ingredientes y consigue texturas y sabores que nunca antes habías experimentado. Cualquier profesional desde el mundo de la abogacía o la medicina, o profesiones que tú no hubieras imaginado, pero son creativas, y yo soy altamente creativo. Y de hecho, la oratoria para mí es de las profesiones o de las habilidades más creativas, porque es un arte el hecho de expresar tus ideas de una forma única y relevante. Es decir, tenemos que pensar en cómo estamos conectando con nuestra audiencia, con la persona que nos está escuchando. Empiezas a ver que son habilidades que se trabajan mucho desde la actuación, desde la psicología, el hecho de cuestionar a veces cómo vemos las cosas, tener diferentes puntos de vista y perspectivas, o cambiar nuestra autoimagen, lo que puede ayudarte a mejorar la forma en que te comunicas en español, pero en inglés yo incluso lo veo mucho más relevante, y de ahí es un poco de donde surgió mi método, ¿no?, de comunicación creativa. Fue asociando diferentes disciplinas y creando algo nuevo y único que daba una solución a un problema real. Entonces fue siempre siguiendo esa llamada creativa, que para mí un poco es la base, seguir la llamada creativa que cada uno de nosotros tenemos, y mira hacia dónde te va llevando esa llamada creativa. Es decir, tú puedes tener la idea, como era mi caso en su momento, que quería ser directora de cine o guionista, y te encorsetas en esa idea, no es que tiene que ser esto, tiene que ser guionista, tengo que trabajar para Netflix o para hacer guiones para grandes películas de estudios cinematográficos. Claro, si tienes esa idea tan cerrada, no te abres a las posibilidades de otra fuerza, ¿no?, otra fuerza que está conspirando contigo para que ocurran las cosas. Si te tratas de controlar todo el proceso, te vas a perder muchísimas cosas, o tal vez abandonas mucho antes de que ese proceso creativo vaya desarrollándose y evolucionando. Porque, por ejemplo, yo en su momento no sabía ni que existía el podcasting, no sabía ni que existía la posibilidad de hacer vídeos en YouTube como este mismo, ¿no? Mi idea dentro de lo audiovisual y dentro del mundo un poco más del cine o de ser actriz o todas esas ramas era pues la parte más conservadora o tradicional de entenderlo. Y esa era la única manera en que podía expresar mi creatividad. Pero ahora, gracias a Internet, gracias a la posibilidad de las plataformas de streaming, de YouTube, del podcasting, es muchísimo más fácil y sencillo poder expresar tu creatividad en aspectos que te pueden apetecer sin encorsetarte en lo que antes se consideraba, no, director de cine, pues tiene que ser de esta manera y tengo que hacerlo bajo estas premisas. Lo mismo ocurre con todo y todas las profesiones. Tú puedes expresar mucha creatividad dentro de la profesión en la que te encuentres, y de ahí ir evolucionando, ir dejando un poco que salga esa expresión creativa,
Y lo que nos ocurre a muchos profesionales, entre los que me encuentro más como emprendedora, es el bloqueo creativo, ¿no? En mi caso, reconozco un bloqueo creativo desde hace más de una década, lo voy gestionando cada vez muchísimo mejor. Sin embargo, a veces noto que sigo procrastinando, posponiendo cosas que quiero hacer, porque al final, ¿por qué estamos procrastinando? Pues porque no queremos sentir ciertas emociones o nos abruman todos esos pensamientos de ¿y si fracaso? Pero también ¿y si tengo éxito? Y entonces dejamos de hacerlo, dejamos de hacer el vídeo que queremos hacer o el podcast que queremos subir, o dejamos de hacer ese discurso o esa presentación en nuestro trabajo, sea lo que sea. No nos damos permiso para expresar nuestra creatividad. Más en el caso, por ejemplo, de hablar en público. Hablar en público es una de las cosas a las que más miedo tenemos muchos profesionales. ¿Por qué? Pues porque hablar en público es pura expresión creativa. Y lo que tenemos es un bloqueo creativo. Y de esto habla mucho Julia Cameron en su libro El camino del artista, The Artist's Way. Yo lo tengo por aquí, como ves, lo tengo lleno de notas porque es un libro que me leo varias veces. Además, no es un libro realmente que solo es de leer. El camino del artista es como un taller de recuperación creativa donde Julia Cameron te ofrece diferentes herramientas, como están, por ejemplo, las páginas matutinas, que es una forma de journaling o escritura automática, donde básicamente tienes que vomitar todo lo que te venga a la hoja. No se trata de hacer nada a nivel escritura, digamos, como que sea para darla a leer a otras personas. Las páginas matutinas están pensadas para ti. Julia Cameron recomienda que sean normalmente por la mañana, porque es cuando te levantas en un estado como más hipnótico y más relajado después de dormir. Entonces recomienda que las hagas por la mañana, por eso las llama páginas matutinas. Yo las empecé a hacer y la verdad es que sí que noto muchísima ayuda a nivel de desbloqueo creativo, el hecho de tener esa rutina, de empezar a hacer esas páginas matutinas. Y luego lo que ella llama la cita con el artista, que viene a ser tener un hobby creativo. Entonces da igual la profesión a la que te dediques, el hecho de tener un hobby creativo, en mi caso ahora mismo es la cerámica, me ayuda a través de ese hobby creativo explorar mi creatividad, y de esa manera también me estimula y me noto que me vienen ideas luego también más creativas en lo que estoy haciendo, ¿no? A un nivel profesional, porque al final todo está un poco conectado de alguna manera. Tenemos ese impulso creativo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no expresamos? ¿Por qué no nos dejamos y no nos soltamos a hacerlo? Bueno, pues la mayoría de las veces es por esos bloqueos, por esos condicionantes. Y Julia Cameron explica así el tema de la creatividad y en esta recuperación de nuestra creatividad. A medida que avanzas en tu recuperación, comenzarás a experimentar una fe más cómoda. La idea de que existe un poder superior que te guía y te cuida se convertirá en algo que sientes, no solo en algo que piensas. Aprenderás a confiar en ese poder, a sentirte sostenido por él y a reconocer que las señales y coincidencias en tu vida tienen un propósito. A través de este proceso, descubrirás que tu propia sanación es el mensaje de esperanza más grande para los demás. En todo el libro, este es de los fragmentos que más me llamó la atención, porque aquí es donde Julia Cameron comenta ese tema de que hay una fuerza creativa, de que hay un poder superior, llámale como quieras llamarlo, pero esto es súper importante para la creatividad, porque si yo quiero controlarlo todo, si vengo por ejemplo aquí a grabar este vídeo y me vengo con un guión y lo memorizo todo, no dejo fluir mi creatividad, porque de alguna manera no estoy confiando en que hay un poder, hay una fuerza creativa que también me está apoyando. Es decir, si yo voy a hacer una presentación y lo memorizo todo, es muy difícil que esa presentación sea creativa, que sea natural. Es como por ejemplo con el tema del humor. El humor se puede por supuesto preparar, de hecho los mejores humoristas lo preparan, lo trabajan, pero hay un elemento dentro del humor que es muy de improvisación y que es muy de soltarse y de confiar en esa fuerza creativa. Esta es de las cosas más complicadas, el hecho de confiar, de soltar, de liberarnos de ese perfeccionismo, de que todo tiene que ser perfecto, porque claro, si yo quiero que todo sea perfecto, no voy a confiar en que hay ninguna fuerza creativa, no empiezo a ver sincronicidades. De hecho, Julia Cameron habla mucho de las sincronicidades, algo de lo que también habla Carl Jung, el tema de las sincronicidades, ¿no? De cómo cuando empiezas a confiar, el universo también empieza a confabular a tu favor, empiezan a darse esas
esas sincronicidades, esas coincidencias significativas que dices, pero a ver, ¿cómo puede ser que esta persona me llame justo cuando estoy pensando en ella y que además esta persona sea el contacto que va a hacer que se publique mi libro? Imaginaros, ¿no? El caso de Cartol, pues es un caso de coincidencias y sincronicidades donde el poder de la hora le llegó a las manos a Oprah Winfrey, que es conocida por todos con ese club de libro que tiene, donde un libro que toca lo convierte en bestseller. Cuando a Eckhart Tolle no lo conocía prácticamente nadie, ¿no? Al principio. Por eso esas coincidencias a veces son esa mano, no sé, de entregárselo también como a esa fuerza creativa, el hecho de soltar y de confiar, ¿no? Que la vida también juega un papel, de que somos como un equipo, que estamos co-creando, porque la vida en sí, nuestras propias vidas son altamente creativas. Pero entonces, llevando esto a la oratoria, ¿no? La comunicación. Pues, ¿qué tiene que ver el hecho de la creatividad o el bloqueo creativo con esta habilidad de comunicarnos y más, por ejemplo, de comunicarnos en un segundo idioma, ¿no? Si me quiero comunicar en inglés, ¿vale? Te diré que hay pocas cosas que haya visto o experimentado en mi vida más creativas que el hecho de crear mi voz en inglés americano. Yo siempre digo lo de mi voz americana o crear mi versión, ¿no? En inglés americano, porque para mí ha sido mucho como un juego actoral, como si fuera actriz y estuviera interpretando un papel. Entonces, cada vez que me pongo con el inglés americano me siento muy como en un papel, como si estuviera interpretando un personaje, sin que pierda autenticidad, porque soy yo, pero hay un elemento de actuación para mí. Y el hecho de desbloquear mi creatividad, de darme el permiso de imaginarme, ¿no? Como voy a imaginarme que estoy pues en esta cultura y voy a jugar con estos elementos, ahí es lo que más me ayuda a mejorar a la hora de comunicarme en inglés americano. Y es curioso porque muchos profesionales nunca habían enfocado la mejora de la habilidad desde otras disciplinas, ¿no? Utilizando técnicas de doblaje, técnicas de actuación, técnicas de locución, técnicas también dentro del mundo de la psicología, ¿no? Que ver con nuestra psicología, porque de hecho la psicología de la comunicación hay muchísimos aspectos que son muy importantes para desbloquearte, ¿no? Porque al final en ese bloqueo creativo, si yo no me veo como una persona creativa, si yo pienso, bueno, ¿qué tengo yo que decir? Si esto que tengo que compartir, ¿a quién le va a interesar? ¿Para qué voy a ponerme a hacer vídeos si nadie los va a ver, ¿no? Si a nadie le va a interesar lo que tengo que decir. Pero ahí está lo que comenta Julia Cameron. A veces lo interesante es el proceso de sanación en sí. Es el proceso y el darte el permiso a ti mismo, a ti misma, de ser creativo, de crear, de expresarte, expresar tu creatividad como tú sientas que es la forma más auténtica para ti. Porque al final, el camino del artista es un viaje del héroe. Todos nosotros tenemos un viaje del héroe. Todos nosotros nos vamos a encontrar ciertos conflictos, ciertos obstáculos que se van a interponer entre nosotros y la expresión de esa creatividad. Lo que quiero que te lleves en el podcast de hoy es que todos somos creativos. Así que si alguien te ha dicho en algún momento, no eres nada creativo, ahora tienes más información. Ahora ya sabes que la creatividad no está relegada solo a un tipo de profesiones. Todas las profesiones pueden ser creativas. Tu vida es altamente creativa. Tú tienes la capacidad de crear y dar soluciones nuevas a problemas que se te presenten en la vida. Simplemente tienes que empezar a confiar en tu fuerza creativa, confiar en tu creatividad. Si empiezas a hacer el libro del artista de Julia Cameron, me encantará que me lo comentes, o si lo has hecho ya, me encantará saberlo, que me lo dejes en los comentarios, los desafíos, las cosas que te pueden estar bloqueando a la hora de expresar tu creatividad, porque no estás solo, no estás sola. Somos muchísimos más emprendedores y profesionales los que muchas veces nos sentimos bloqueados a nivel creativo y preferimos no postear ese vídeo, no compartir ese podcast, no dar esa presentación, pero te aseguro que es una habilidad, la puedes aprender, puedes mejorar y puedes encontrar un montón de herramientas que te ayuden a expresar tu creatividad. Y con esto llegamos al final del episodio de esta semana sobre creatividad, porque si hubiera sabido antes que todos somos creativos. Como decía Picasso, todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo un artista cuando crecemos. Así que hasta aquí llegamos al final del episodio de esta semana sobre creatividad. Espero que te haya gustado cómo aplicar esa creatividad a tu comunicación, esta comunicación creativa. Te espero en el siguiente vídeo y ya sabes, espero que este 2025 sea tu año más creativo.